Y se lo adelantábamos en titulares. El primer ministro israelí se reunió en Washington con los familiares de los secuestrados en Gaza. Dijo que la presión que su gobierno está ejerciendo sobre Hamás está produciendo un cambio favorable en las negociaciones. Netanyahu se reunirá a todo esto también con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este jueves en el despacho oval de la Casa Blanca, tras pronunciar un discurso ante el Congreso. Uno al que, ojo, no va a asistir Kamala Harris. ¿Afectará la salida de Biden a las negociaciones? ¿Cómo será la relación de Netanyahu con Kamala en caso de que ella salga electa? Se lo preguntamos a Claudio Coloma, analista de Relaciones Internacionales, investigador de la Universidad de las Américas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paloma? Buenas tardes. Bueno, Claudio, partir esta conversación más que nada tomando la idea del principio. Dice Netanyahu que está a punto de lograr un acuerdo, pero no precisamente por conversaciones, ¿cierto?, que está teniendo ni él ni tampoco algunos de los países que han sido los negociantes, sino que por la mayor presión que está ejerciendo sobre Gaza. ¿Este será el camino? ¿Se podrá lograr a través de esto alguna solución realmente? En primer lugar, lo que hay que tener en consideración es que lo que se está negociando es un cese al fuego. No es la paz, no es la solución del conflicto palestino-israelí. Es solamente un cese al fuego. Es decir, lo que se está negociando son las condiciones para que el gobierno de Israel deje de atacar el territorio palestino de Gaza. En ese sentido, Netanyahu hace una declaración respecto a que las negociaciones que se están llevando en el Cairo, en Egipto, durante varios meses, hoy día están en una situación de madurez necesaria como para visualizar algún tipo de acuerdo. Ahora, lo que plantea Netanyahu es algo que se declara públicamente. Lo que tenemos que tratar de dilucidar es qué hay detrás de ese discurso o de ese relato políticamente. Claro. Netanyahu durante todo este proceso se ha caracterizado por, más que buscar una negociación y un cese al fuego rápidamente, es dilatar el acuerdo. Exactamente. Bueno, pero de todas maneras se va a reunir con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este jueves, ¿cierto?, en 2 días más, tras pronunciar este discurso ante el Congreso. Los familiares de los rehenes, además, piden a Biden más presión, mientras el mandatario prometió, ¿cierto?, hace algunas horas atrás, seguir trabajando para el fin de la guerra, independiente de lo que pasó con su candidatura. ¿Qué tanto puede hacer, crees tú, en el tiempo que le queda a Joe Biden? Porque sabemos que también tiene aparentes problemas de salud, ¿cierto? Y que seguramente está enfocado ya en esta posible transición. Aquí los problemas de salud, digamos, no me gusta llamarlo así, problemas de salud, pero la condición del presidente Biden no juega muy poco o interviene muy poco en la cuestión palestino-israelí. De hecho, el presidente Biden ya ha hecho bastante en pos de lograr un cese al fuego. Lo que se está negociando en la actualidad es precisamente una propuesta que hizo el presidente Biden hace unos meses atrás, en abril más o menos, respecto a una agenda de 3 pasos para poder lograr que Israel deje de atacar Gaza. Es decir, hoy día lo que se está negociando es la propuesta de Biden. Yo creo que no le podemos pedir mucho más. Lo único que podemos esperar es que tanto Israel como Hamás logren este cese al fuego. Y la parte que está dilatando este acuerdo no es Hamás precisamente, es Israel. Exacto, pero ¿qué pasará con Kamala, cierto? Que por lo demás ya dijo que no va a ir a la pronunciación de este discurso y se va a reunir con Netanyahu por separado. Dicen que además en los medios, ¿cierto?, la decisión de no asistir a la reunión conjunta pone en relieve esta tensa relación que ya existía entre la administración de Biden y Netanyahu. ¿Cómo ves tú el futuro ahora que podría ser quizás ella la que tome el mando, si es que no es Trump? Pero de eso te voy a preguntar más adelante. Lo que puede hacer hoy día la vicepresidenta estadounidense es bastante poco y la importancia no es tan grande. Es decir, Kamala Harris en la administración actual tiene muy poca injerencia en política exterior. La política exterior la diseña principalmente Anthony Blinken. Bien, ahora, naturalmente, hoy día ella es la persona que tenemos como la carta para competir a Trump. Su ausencia del discurso que haga Netanyahu, entiendo que es mañana, en el Congreso estadounidense, su ausencia tiene que ver con un mero cálculo electoral. Algo de campaña, Netanyahu no es una persona muy popular hoy en día en Israel. Y la comunidad israelita
juega un rol muy importante en la política interna estadounidense. Entonces el cálculo que hace Kamala Harris es abstenerse a objeto de no exaltar a una comunidad, primero, israelí, que hoy día no está apoyando muy fuertemente al gobierno de Netanyahu. Netanyahu enfrenta protestas frecuentemente en Tel Aviv y en otras partes del país, pero además veamos que hoy día hay bastantes protestas en Washington, producto de la presencia de Netanyahu. Kamala Harris se quiere abstener de cualquier tipo de disputa que pueda afectar su aspiración presidencial. Claro, porque tiene solamente 100 días, ¿cierto?, para conquistar sobre todo los indecisos, pero de todas maneras ella es más progresista que Biden, ¿cierto? Y puede que no se lleve tan bien con Netanyahu. De hecho, se espera que subraye, lo que espera, ¿cierto?, de parte de Israel es que ella misma también pudiese subrayar su compromiso de garantizar que Israel pueda defenderse, que condene también el ataque de Hamás del 7 de octubre y que retire las preocupaciones sobre la situación humanitaria en Gaza. Difícilmente ella podría acceder a algo así. No estoy muy convencido respecto a que Kamala Harris sea una persona más progresista que Biden. Lo que podemos decir con certeza es que Kamala Harris es una política que se ha caracterizado por defender y avanzar en los derechos de las mujeres. Un ejemplo de ello es aborto libre. Sí. Ahora bien, en materia de política exterior, lo poco que ha intervenido Kamala Harris ha sido desde una posición bastante más conservadora. Es decir, Kamala Harris ha apoyado y ha manifestado su soporte al derecho que tiene Israel de defenderse del ataque que sufrió el 7 de octubre pasado, con todo lo que eso significa. Sí. Entonces, Kamala Harris, en el aspecto de la política exterior y en asuntos tan complejos como la guerra, no debemos esperar grandes cambios en la eventualidad de que ella sea presidenta de Estados Unidos. Me parece que la política exterior, sobre todo en materia de Israel, es algo que trasciende a la bipolaridad demócrata-republicanos. Sí, bueno, pensando más que nada en el bien, ¿cierto?, de los palestinos y también de los israelíes, que este conflicto termine. ¿Quién a tu juicio podría hacer quizás un trabajo mayor por recuperar la paz en este lugar y poner fin a la guerra? ¿Podría ser Kamala Harris o quizás Donald Trump, que también por lo demás hace pocas horas anunció que se va a reunir con Benjamín Netanyahu en su residencia en Mar-a-Lago? Estados Unidos hoy día, pero a lo largo de la historia, ha demostrado que no es capaz de ser un broker para lograr la paz. Ha habido excepciones en el pasado, en los 70 y en los 90, ¿bien? Pero esos esfuerzos, terminaron en fracasos rotundos, no por culpa de Estados Unidos, sino que más bien por protestas que ocurrieron tanto en Palestina como en Israel, que se opusieron a cualquier tipo de acuerdo. Estoy pensando en Camp David, por ejemplo. Bien, hoy día, en el siglo XXI, en la segunda década de este siglo, naturalmente que Estados Unidos no tiene en su política exterior, no se avisora una voluntad de poder jugar un rol de broker que pueda allanar posiciones. Lo que llama la atención, y eso no suele advertirse en la prensa chilena ni en la opinión pública chilena, si hay un actor que hoy día está jugando ese rol es China. Hoy día la noticia lejos más importante junto con la visita de Netanyahu a Estados Unidos es la reunión de las facciones palestinas en Beijing, en las cuales se declaró una voluntad de unidad política para poder reencauzar el proceso post-invasión a Gaza. Esa es una noticia tremendamente importante que no se ha rescatado. Eso se da en el contexto de otra noticia igualmente importante. Justo antes de que estallara la guerra, China también jugó el papel de broker para allanar las relaciones entre Arabia Saudita e Irán, rivalidad que es sumamente importante para la estabilidad de la región y para encauzar el conflicto palestino-israelí. Sí, pero de todas maneras él se va a juntar tanto con Kamala Harris como con Donald Trump por separado. O sea, también piensa que por ahí puede quizás llegar a un consenso, una negociación que sea factible quizás. Mira, yo no lo veo como algo posible. Recordemos que durante la administración Trump, Estados Unidos movió su embajada a Jerusalén. Y eso no es una señal pro final del conflicto, sino más bien un respaldo fehaciente a la posición de Israel. Kamala Harris, por otra parte, carga con toda una herencia demócrata que ni siquiera Barack Obama
pudo romper respecto a apoyar y no desconocer el apoyo restricto que se tiene sobre el Estado de Israel. Hoy día lo que preocupa principalmente es que el escenario que está dejando la guerra y el proceso posguerra nos aleja de cualquier solución de paz. Es decir, hoy día la posibilidad de una solución de dos estados es algo completamente lejano. Y en ese sentido, no importa el color del partido político del presidente que Estados Unidos tenga el próximo año. La posibilidad de poder allanar un camino de paz se ve bastante difícil. Te recuerdo, se está negociando recién un cese al fuego. Eso es un mínimo. Exacto. Bueno, tú decías que para ti quizás Kamala Harris no es más progresista que Joe Biden. En ese caso, en política exterior. En política exterior. En ese caso, ¿tú crees que ella podría mantener quizás la misma línea que ha llevado Joe Biden en otros conflictos? Por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania o también en Taiwán. Sin duda. Estados Unidos tiene una política muy clara respecto a diferentes zonas geográficas. Y lo que podemos ver es, en primer lugar, en el este de Europa, expandir la OTAN hacia las fronteras con Rusia, particularmente en Ucrania. La guerra no estalla porque Putin invade Ucrania. La causa de la guerra está en la voluntad estadounidense de expandir la OTAN hacia las fronteras con Rusia en Ucrania, lo cual implica hacer de Ucrania un país con poder nuclear. Eso rompe todos los acuerdos que se negociaron en los 90 para terminar la Guerra Fría. Putin es responsable de la invasión, no de la guerra. En ese sentido, Kamala Harris nos ofrece un panorama de política exterior distinto a lo que Estados Unidos viene haciendo en Europa desde el 2004 a lo menos, cuando comenzaron los procesos de expansión de la OTAN. En segundo lugar, Estados Unidos tiene una política bastante clara con respecto a China, y es desconocer la soberanía que China tiene sobre Taiwán. Eso en la prensa no suele decirse muy a menudo y se suele asumir que Taiwán es una entidad política soberana e independiente. Pero hay que tener claro que para tener relaciones diplomáticas con China, tal como Chile lo tiene, hay que reconocer que Taiwán es parte del territorio soberano de China. Lo que estamos viendo con Estados Unidos en las últimas décadas, desde que comienza a advertirse un crecimiento económico muy grande, es una política de contención a Taiwán. Ahora bien, la contención no es eminentemente militar. La contención, y Kamala Harris yo veo que va a seguir con esa política, la contención tiene que ver con el desarrollo de la industria tecnológica. Taiwán hoy día es el punto de disputa para la construcción de semiconductores, que es la base para construir chips, sobre la cual se maneja la vida moderna hoy día. Y sobre esa disputa, China y Estados Unidos están completamente envueltos. Kamala Harris no nos ofrece algo distinto para terminar esa disputa o llegar un consenso. En tercer lugar está la cuestión de Medio Oriente y ciertamente, como te decía adelante, recientemente no hay posibilidad, ni Trump, ni Kamala, ni que vuelva Barack Obama con toda su proyección, ¿no? Y con todo su peso político, no hay posibilidad de cambiar una situación tan profunda. Perfecto, Claudio. Bueno, todo esto en veremos, ¿cierto? Porque todavía Kamala Harris no es ratificada como la candidata demócrata. De todas maneras, vamos a estar ahí en contacto, ¿cierto? Para seguir los movimientos de estas elecciones en Estados Unidos. Claudio Coloma, analista de Relaciones Internacionales, investigador de la Universidad de las Américas. Muchas gracias por estar con nosotros. Que te vaya bien. Chao, chao. Gracias a ti. Chao.